Hola, bienvenido a Ileos. Somos el Ministerio de Jóvenes de Vida Abundante Coronado. En estos tiempos de aislamiento queremos seguir cerca de vos. Es por eso que te estaremos ofreciendo diferentes experiencias en línea. Todas nuestras reuniones generales seguirán en pie por medio de la tecnología. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales como Jóvenes Back, donde podrás seguir formando parte de estas y compartir una foto con el hashtag Somos Vida. Gracias por acompañarnos. Hola chicos de Ileos, qué gusto poder estar con ustedes un fin de semana más en esta experiencia en línea. Dios ha sido bueno y hemos visto cómo de manera milagrosa esto ha podido llevarnos a sus casas. Gracias por invitarnos. Siéntase en la libertad de invitar a su papá, a su mamá, a su hermano, hermana, a alguien más a compartir este hermoso tiempo ahí en su casa y también en sus redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro amado Marco Durán. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Espero que todos estén súper bien allá en la casa. Vamos a estar compartiendo un tema que es sumamente importante, es de mis favoritos, debo admitirlo, entonces espero que lo disfrutemos juntos. Me encanta, y hablando de esto que menciona Marco, y dándole continuidad a nuestra serie Al Chile, que es cómo ser un creyente, un discípulo de Jesús genuino, que tiene poco que ver con accesorios, ¿verdad? Camisas o pulseras, que nada está mal con eso, sino muy dentro del corazón de esa persona que lo hace un creyente al Chile. Y hoy, gracias a Marco, vamos a poder compartir este maravilloso tema que es cómo se adora a Dios al Chile. Y entonces trajimos a nuestro líder de adoración de la Pastoral de Jóvenes. A ver qué nos tenés que decir. Espero que Dios sea bueno, de verdad, porque vamos a hablar básicamente de un tema que llevo aprendiendo durante años, ¿verdad? Es un tema que Dios me ha venido enseñando, me ha ido formando de cierta manera y espero de que el día de hoy podamos entender cómo podemos adorar a Dios en Chile. Tengo unas preguntas ahí porque conozco a Marco por lo menos desde hace unos 10 años, pero no estoy muy enterado de algunas cosas que pasaron en el camino. ¿Cuántos años tenías cuando recibiste esta pasión en tu corazón, este llamado a servirle a Dios? ¿A qué edad empezaste a servirle y cuándo se convirtió esto en la música, parte de este servicio? Le empecé a servir más o menos hace 10 años, a mis 16 años. Conocí al Señor como a los 15, entonces le entregué mi vida. Todavía lo he conocido, pero a los 16 le decidí servir, ¿verdad? Empecé a servir en Ileos, en los que se llamaban los antiguos equipos de trabajo, de producción, ¿verdad? Que organizamos una reunión, entonces empecé poniendo sillas. Poco a poco la pasión fue creciendo, ¿verdad? Y fui creciendo ahí por medio del discipulado, de mis mentores, entonces empecé tarde o temprano a liderar el equipo de trabajo, después fui el líder de los equipos de producción, ¿verdad? Y a mis 19 años recibí el llamado de Dios para dedicarme a esto que es la adoración, la música. ¡Wow! Me encanta. Y hablando de eso, Marco, la primera pregunta que quisiéramos hacerte hoy es, ¿qué es adorar? ¿A qué te refieres cuando hablamos de eso? Bueno, primero, para dejar claro, ¿verdad? Es importante saber que la adoración no es la música. Ah, ok, ¿verdad? muy importante. Y tampoco las canciones lentas. ¿Saben toque ahí? Es que algunos de ustedes no entenderán, Sí. pero yo que llegué al Señor hace como 10 años, estaba este extraño efecto, y si hay un adulto por ahí, no se nos enoje, pero Exacto. la gente llamaba, ¿verdad? Pedía una canción y decía, vamos a poner una de alabanza o de adoración. Yo no entendía la diferencia, y entonces se suponía que las de alabanza eran las rápidas y la adoración era las lentas, ¿verdad? Pero no, eso es importante dejarlo claro, ¿verdad? La adoración es algo mucho más grande, ¿verdad? Si bien es cierto, la música es un pedacito pequeño de la adoración, ¿verdad? Es una de las cuantas formas en que podemos expresarle nuestra adoración a Dios. Pero, si tuviéramos que definirlo en una palabra, directo, podría decir que es obediencia. Obediencia, ok, eso ya no suena tan romántico, porque eso una cambia la cosa jugada, es echarse una canción, ¿verdad? Hermosa de alabanza, de adoración, y otra cosa es obedecer. Ahí cambia la jugada completamente. Ok, y en tus propias palabras, ¿cómo definirías esto de la adoración? Eso es muy importante, digamos, porque la adoración es un concepto tan grande, es tan grande que necesitamos resumirlo en nuestra propia definición, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una tarea que les vamos a dejar, ¿verdad? Busquen su propia definición de adoración después de todo esto de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a abordar.
y al final con los hosts lo podemos discutir y tal vez podamos hacer un live en Instagram del Instagram de Leos Worship para conversar un poco más sobre las respuestas de ustedes. Wow, está buenísimo. Entonces yo les voy a dar mi ejemplo, ¿verdad? Para que se vayan dando una idea. Mi propia definición de adoración, lo puedo poner así, es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde podríamos decir hay un reino que es el reino de la luz y hay otro reino que es el reino de la oscuridad. Y los dos se están dando a quetos para ver quién se queda con mi adoración, ¿verdad? Un reino que es el reino de la luz me está defendiendo y el reino de la oscuridad hace lo posible para poder robarse y quedarse con mi adoración. Entonces, así lo defino yo. Es un campo de batalla donde se está poniendo en juego mi adoración. Como tenemos el privilegio de trabajar con muchos de ustedes y con gente joven, yo quisiera que ampliáramos un poquito en un par de detalles de eso que mencionas. Porque cuando lo dices así, yo quisiera, yo le echo porras al reino de la luz y todos ustedes también, vamos, vamos, luz gana, ¿verdad? Y estamos hablando de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y no queremos nada con el reino de las tinieblas si lo vemos así. Pero lo cierto es que el reino de las tinieblas luce más brillante, ¿verdad? Que el reino de la luz. A esto a lo que me refiero es que, quisiera que nos explicaras cómo es a los ojos nuestros es el reino de las tinieblas. ¿Cuáles son las apariencias más frecuentes que vos encontrás, que nos seducen, que nos quieren atrapar y de las cuales tenemos que despertar antes de que sea tarde? Sí, creo que hay dos formas que podemos ver cómo se puede expresar este reino de la oscuridad, ¿verdad? El primero es un tipo como coronavirus, ahora que estamos con la moda de esto, ¿verdad? Sí. Es como calladito, ¿verdad? Usted no tiene los síntomas, usted cree que todo está bien, pero cuando se da cuenta, viene el bombazo, ¿verdad? Y ya usted se da cuenta que está metido en varas que ya no sabe cómo salir, ¿verdad? Que empezamos a ver cosas que no teníamos que empezar a ver, empezamos a escuchar música que no teníamos que escuchar, ¿verdad? Y nos llenamos de muchas cosas que a fin de cuentas se convierte en una bola de nieve. La otra forma es de que es algo demasiado atractivo, demasiado llamativo, demasiado bello, que yo digo, madre, ¿cómo no voy a ir ahí, verdad? Lo explico. Entonces, creo que de esas dos formas se puede expresar este reino de la oscuridad. Y necesitamos, chicos, que como bien dice Marco, tengamos el discernimiento de parte de Dios. Correcto. Para reconocer lo que no es bueno, lo que no honra a Dios, porque ahí, como bien menciona Marco, está en disputa nuestra adoración. Correcto. Podríamos entonces, Marco, eligiendo entre uno u otro de estos reinos, estar dando nuestra adoración al mundo de las tinieblas. Claro que sí, por supuesto. Hay muchas acciones, ¿verdad? Y ya lo he hablado con varias personas. Hay muchas veces que como seres humanos le brindamos nuestra atención por ejemplo, un ejemplo claro es la pornografía, por ejemplo. Es un acto de pecado lo que está pasando ahí, un acto de adulterio probablemente, y nosotros lo estamos viendo. Y estamos admirando, y si la persona está produciendo placer viendo un acto de pecado, es prácticamente un acto de adoración hacia el pecado, ¿verdad? Y cuando se supone que todo debería ser lo contrario, nuestro placer debería de venir de la adoración al Padre, de adorar las obras que ha hecho, de adorar su presencia, de buscarlo a Él. Por ejemplo, guardarme puro sexualmente hablando podría ser una manifestación de mi adoración a Dios. Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Recordemos que la adoración es la obediencia. Entonces, cada vez que obedecemos su palabra, cada vez que obedecemos sus mandatos, lo estamos adorando. Podríamos decir que adoración se escribe con O de obediencia. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen de esta disputa de la adoración? ¿Quién empezó esta distracción de nuestros corazones por adorar a Dios o a algo más? Sumamente importante. Nos podemos ir al inicio, mucho más, yo creo que no sé si antes de la creación todavía, pero Satanás habitaba en el templo de Dios, ¿verdad? Esos datos los podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Dice el versículo 14, que Satanás habitaba en el monte santo de Dios, lo cual lo pone
en una posición de privilegio, ¿verdad? También en Isaías lo describe en la versión de Reina Valera que él tenía flautas y tambores en todo su cuerpo, que él estaba encargado de algo más ahí, ¿verdad? Entonces, creo que Satanás también lo describe Ezequiel, que era alguien demasiado bello, ¿verdad? A la vista, y que esta belleza le produce un orgullo a Satanás. Entonces él empieza a anhelar como la adoración que se le daba a Dios en su momento, ¿verdad? Él estaba encargado de ciertos comercios en el cielo, y él empieza ¿cómo se puede decir esto? Un tipo de corrupción, ¿verdad? Es como doy esta parte, pero me quedo con esta, empiezo a dar esto, me quedo con esto. Y Dios se da cuenta, ¿verdad? Dios es el papá de los tomates. Entonces, él sabe lo que está haciendo Satanás, empieza a ver su orgullo, que lo empezó a enfermar, lo empezó a corrompir, y a fin de cuentas lo saca del cielo. Y algo importante es de que Satanás no cae solo del cielo. Él se trae consigo un montón de ángeles que estaban al favor de él, que planeaban dejarse esa posición, ¿verdad? Entonces Dios expulsa a Satanás y un montón de ángeles, un ejército tiene él. Entonces, lo que busca Satanás es quedarse con nuestra adoración, de alguna manera. Siendo que ninguno de nosotros tiene estas flautas y estos tambores o instrumentos de percusión para adorar a Dios, o que por lo menos no nos sabemos como ese ministro oficial de adoración a Dios, ¿cuáles dirías que son esas cosas en las que podríamos estar eligiendo mal y en vez de estar produciendo tiempos de adoración genuinos desde nuestro corazón, estamos eligiendo otras cosas? Sí, bueno, ya Nati lo decía la semana pasada, ¿verdad? Que hablaba sobre la oración. Creo que es un tiempo sumamente importante donde tenemos que invertirle tiempo, y no es solo cualquier tiempo, es tiempo de calidad. O sea, si usted va a hablar con Dios, dedíquele toda su atención a Dios. Pero creo que hay muchas formas en que nos pueden estar distrayendo, ¿verdad? El tiempo que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estamos durando en nuestras redes sociales revisando? Muchas veces me ha pasado que llego a la casa a las 6, me siento en la cama y empiezo a revisar Facebook. Cuando me cuenta, las 7:30. ¿En qué momento, verdad? ¿Te ha pasado que mientras estás revisando te ves la cara porque se apagó pero aquí no se asuste, no dice, qué cara más fea pongo yo cuando veo el celular? Sí, exacto. Y no solo eso, o sea, ¿cuántas veces hemos cambiado tal vez que tenemos suficiente tiempo, ahora que estamos en la casa, que tenemos demasiado tiempo, cuántas veces hemos cambiado el tiempo de leer la Biblia, que sabemos que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que estudiarla, que tenemos que alimentarnos de ella, y decimos, no, pero mejor después voy a jugar Play un rato, no sé qué, pero me pongo a jugar Play cuando me doy cuenta han pasado 5 horas y sigo pegado ahí, ¿verdad? Otro tipo es, ¿cuántas veces hemos cambiado a Dios en nuestro top 3 de prioridades? Porque muchas veces decimos, escriban sus prioridades y ponemos a Dios de primera. Y nuestras acciones dicen todo lo contrario. Y después lo hacemos así. Ajá, exacto. Entonces es como, si Dios está primero, usted ya tiene su tiempo específico para Dios, ya tiene su tiempo específico para buscar su presencia, ya tiene su tiempo específico para estudiar su palabra, para aprender, para escucharlo, ¿verdad? Y ya tenemos nuestros tiempos específicos de ayuno y oración, que muchas veces los dejamos demasiado de lado y son demasiado importantes. Es como para los pastores, dice alguien. Correcto, ¿verdad? Y no, nada que ver. O sea, son tiempos sumamente importantes y que necesitamos para vivir una vida de adoración. Me encanta. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todo esto que estamos aprendiendo. Ojalá ustedes puedan estar ahí haciendo sus notas y discutiendo incluso con sus papás, con sus hermanos de este tema que es tan importante. Muy bien, Marco. Ahora tengo otra pregunta para vos y que podamos seguir aprendiendo de esto que Dios ha puesto en tu corazón. La pregunta es, entonces, ¿cómo adoro? ¿Necesito aprender a tocar una guitarra o tengo que botar el celular? ¿Cómo adoro? ¿Cómo adoro? Para mí el paso 1, y es súper importante, es necesitamos empezar a obedecer a Dios, ¿verdad? Hay 2 pasos importantes, ¿verdad? El primero, que lo decía el apóstol Pablo, que dice que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es la ley escrita en nuestro corazón. Él nos va a dictar lo que es bueno y lo que es malo en momentos. La pregunta es,
Si cuando lo escuchamos, lo obedecemos. Y la segunda es, no sabemos cuáles son los mandatos de Dios si no leemos la Biblia. Si pudiéramos describir la voz de Dios, nos dejó un libro, no sé cuántas miles de páginas, con un montón de cosas por las que tenemos que hacer para vivir de la forma correcta, porque Él es el creador, Él sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, creo que deberíamos de empezar por ahí. Por lo que estás diciendo, entonces podríamos concluir que estamos diseñados para adorar, Correcto. pero nos estamos equivocando frecuentemente con el objeto de nuestra adoración. Exactamente. Y eso trae resultados diferentes para mi vida. O sea, si yo le doy rienda suelta a mis placeres, si yo me meto a ver al youtuber que no tengo que ver, que dice malas palabras, si yo me meto a los sitios de pornografía, si yo estoy haciendo sexting, estoy mandando fotos, estoy pidiendo fotos, packs van y vienen, si yo estoy viviendo en ese desorden, no estoy adorando a Dios, eso podría tener repercusiones en mi vida. Sí, claro. O sea, es súper sencillo de resumirlo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Simplemente, si estamos adorando el pecado, si estamos adorando a cualquier otra cosa que no sea Dios, tiene consecuencias de muerte, dice la Biblia. Tarde o temprano, tal vez ahorita no voy a tener consecuencias, pero más adelante voy a tener que cobrar esas consecuencias. Ahora, yo he visto esto en los tiempos que tengo de conocer al Señor, de que hay un fenómeno de que la gente que sirve en una iglesia, en cualquier iglesia que sea, no necesariamente está adorando a Dios con su vida. ¿Cómo es que eso puede pasar en el corazón de alguien? O sea, en resumen, alguien podría estar sirviendo a Dios y no adorarle. Explícanos por qué eso no está bien, Marco. Sí, yo creo que Yair lo mencionaba en su enseñanza. Y él decía que Jesús en Juan, creo que son varias veces lo que él menciona, él dice que, decía Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y creo que muchas veces estamos sirviendo quizás por razones incorrectas, ¿verdad? Puede ser tal vez por figurar, una X o cualquier otra cosa. Tal vez estamos sirviendo por las razones correctas, pero lo sentimos más como un trabajo y no como mi expresión de adoración a Dios. Que yo creo que muchas veces todos nos podemos haber llegado a sentir de esa manera, ¿verdad? A mí me ha pasado que yo a veces decía, madre, qué pereza, tengo que ir a tocar a la iglesia. Y yo decía, inmediatamente, era el Espíritu Santo así diciéndome, madre, no, esto es un privilegio. O sea, usted es completamente indigno de agarrar esa guitarra y de adorarle a Dios con todo. O sea, usted es completamente indigno. Pero Dios, pues en su gracia, te ha llamado y te ha escogido. Cuando yo entiendo esas cosas, yo ya no voy a servirle y voy a sentir como un trabajo. Más bien, para mí, hacer la voluntad de Dios, que es que yo agarre esa guitarra y lo adore, me está llenando, me está alimentando el alma. Déjame hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes de ustedes que nos están viendo ahorita quieren adorar a Dios, pero lo quieren hacer con todo su ser? Levante la mano. Ok, voy de nuevo. ¿Quiénes lo quieren hacer de manera completa y de manera transparente? Vuelva a levantar su mano. Ok, déjeme decirle algo que yo he aprendido con el tiempo y que ahora Marco me lo recuerda. Hay muchas más posibilidades y oportunidades de estar adorando a Dios cuando nadie me ve que cuando mucha gente me está viendo. Porque cuando uno está dirigiendo a alguien, o si es un ministro de alabanza o un voluntario, lo que sea, uno puede sentir que está adorando a Dios con la gente. Pero al final del día es, como bien nos enseña Marco, lo que pasa con mis decisiones y cómo estas son una ofrenda. Antes de seguir con lo que sé que tenemos que seguir, es fácil adorar a Dios, Marco. No. Es fácil obedecer a Dios. No es fácil. Y más cuando uno está en una posición que tenés que estar expuesto a mucha gente, a lo que la gente va a estar pensando de vos, se va a estar fijando de lo que estás haciendo. Todo, ¿verdad? Es sumamente difícil. Porque cuántas veces no hemos nosotros servido teniendo nuestra vida atrás, hecho un patas arriba, ¿verdad? Y digamos, no necesariamente es como que hayamos pecado, hayamos hecho algo más, sino más estamos en una situación complicada, ¿verdad? Ya sea económica o laboral, o no sé, en el estudio, ¿verdad? Pero
es que adorar a Dios va más allá de 30 minutos en la iglesia. Adorar a Dios es qué está haciendo usted con su tiempo en su casa, qué está haciendo usted a solas en su casa, cuando nadie lo ve, cómo le contestas a tu mamá, cómo honras a tus jefes. ¿Me explico? La adoración va más allá. La adoración no son solo 30 minutos que se sienten muy ricos aquí en la iglesia con la música, ¿me explico? Y todo bien con ese tiempo, pero bien. es un tema de 24/7. ¿Estás queriendo decir entonces que, por ejemplo, llevar las obligaciones de la escuela, del colegio, es una manera de adorar a Dios si las llevamos al día? Ser un hijo que honra a papá y a mamá, sean como sean papá y mamá, es una manera de adorar a Dios. Es un mandamiento. Ok. No participar de conversaciones que no debería, aunque nadie se entere, es una manera de adorar a Dios. Exactamente. Ok, entonces nos salvamos los que no sabemos tocar guitarra porque también vamos a poder adorar a Dios. Pero importante, ¿verdad? Que es, o sea, no es como para obviarlo. Eso no quiere decir que como yo ahora estoy adorando en mi casa, no voy a venir a adorar en la iglesia de la música. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda, ¿verdad? Si vamos a Salmos 47:6, dice, canten salmos a Dios, cántenle salmos, canten. Y repito otra vez, cántenle salmos a nuestro Rey. O sea, es parte. Es parte de. Y digamos, y lo que me encanta es de que en este salmo nos está diciendo, si usted es extrovertido, cante. Si usted es muy bueno, si usted entona, cante. Si usted es muy bueno con la guitarra y dele. No, él está diciendo, canten salmos. Y no está diciendo, si quieren, canten. Canten. Es un mandato, diciendo, canten. Y no solo eso, después dicen, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos. Eso tiene una connotación de comunidad. Nosotros podemos adorar a Dios a solas, y ese es el espacio más difícil para adorarlo, y es donde tenemos que adorarlo, pero también es un mandato adorarlo en comunidad. Porque en comunidad es donde se monta la fiesta. Es donde, algo pasa es donde ahí. celebramos nuestras Algo victorias, es donde lloramos juntos nuestras derrotas, es donde juntos nos levantamos. Y ese es el espacio que la música nos da, es celebrarle a Dios por lo bueno que ha sido, aún en las buenas y en las malas, es darle. Ese distanciamiento social que estamos viviendo ahora en temas de adoración provoca un beneficio, que es que mientras me acerco con otros para orar, la fe, la esperanza, el consuelo se transfiere. Correcto. Cuando nos unimos a adorar. Marco, mientras vamos terminando, gracias chicos de verdad por estar participando y a Marco por esta enseñanza. Quisiéramos llegar a, ¿cuáles serían tus conclusiones en este aspecto? Tengo 3 conclusiones. Ok. Básicamente. La primera es que un cristiano al chile, tiene que adorar a Dios. Y tiene así con negrita, subrayado, es un must. Es un requerimiento. Es un must. O sea, un cristiano tiene que adorar a Dios. Si usted no está adorando a Dios en su casa, si usted no está adorando a Dios en lo privado, si usted no está adorando a Dios en la iglesia, hay algo que quizás no está en su lugar. Hay algo que está desacomodado. ¿Verdad? Dios, Jesús, lo dio todo para entregar su vida por nosotros. Él no llegó tarde. Él lo dio todo. Hasta el final, hasta el último minuto. Y aún cuando se acabó el último minuto, volvió para el segundo tiempo. Resucitó. Exacto. Entonces, Dios lo dio todo por usted. Lo mínimo que podemos hacer, es darle nuestra excelencia. Es adorarlo lo mejor que lo podamos. Si bien es cierto, no siempre lo vamos a poder hacer bien, o sea, nos vamos a equivocar, nos vamos a tropezar, tal vez vamos a elegir mal, pero el Espíritu Santo vive en usted y vive en mí. Me encanta. Entonces, Él nos va a encargar de decir, no, este es el camino. Te has equivocado, sí, pero por dicha, Jesucristo lo dio todo en la cruz para que usted pueda adorarle con todo. Entonces, nada más les quiero dejar un versículo de este punto, que es 1 de Juan 2, del 3 al 5. Si usted tiene algún problema, agárrese con el apóstol Juan. No dice nada. Nada más lo voy a citar. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y no tiene la verdad
En cambio, esa parte me encanta, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Me encanta. Y sí, definitivamente nos deja muy claro lo que requiere la adoración, que se escribe con O de obediencia. Marco, para despedirnos de nuestros amados muchachos y muchachas, quisiera pedirte que oraras, por favor, por nosotros y así concluir esta reunión. Perfecto. Antes de orar, nada más quiero aprovechar un minuto de este tiempo para decirle a todos los que no conocen a Jesús en este momento, que quizás lo estamos adorando, o sea, quizás no lo estamos adorando, somos cristianos que hemos vivido de una manera robótica y lo que les quiero decir es de que Jesús está esperando su adoración. Hay una batalla que se está librando allá afuera por usted. Hay ángeles entregándolo todo para que usted le rinda su adoración a Dios. Pero usted también tiene que poner de su parte, usted también tiene que luchar, porque usted es parte del reino de la luz. La pregunta es si usted está dispuesto a entregarlo todo de la misma manera en que Jesús lo hizo. Así que si usted es una de esas personas, ore conmigo, ¿le parece? Señor, primero que todo, gracias por la obra que has hecho en la cruz. Gracias porque tú no llegaste tarde. Lo diste todo, Señor. Todo lo diste, hasta el último minuto. Por mí, por alguien que generalmente te falla todos los días, por alguien que te ha fallado, que quizás no lo merecemos, Señor. Pero lo has entregado todo y lo has hecho con excelencia. Así que el día de hoy oro por todas las personas, Señor, que te están entregando su vida al 100%, Señor. Que ellos dicen, yo quiero adorarle, yo quiero obedecerlo, quiero conocer su palabra, quiero anhelar más su presencia, quiero buscarlo. Papá, oramos por cada uno de ellos. Te rogamos que los bendigas en el nombre de Jesús, a ellos y a sus familias, que ellos sean un ejemplo vivo, Señor, de que sí se puede vivir la palabra de Dios, que sí se puede vivir, se puede disfrutar. Y también oramos, Señor, por todos los cristianos que necesitamos renovar nuestro pacto de obediencia hacia ti, Señor, para poderte adorar con nuestras entrañas, papá. Que sepamos que mientras nos estamos bañando, mientras estamos revisando Facebook, mientras estamos a punto de acostarnos, Señor, podemos adorarte siempre. Pero es una decisión de todos los días. Es una decisión que se gana de rodillas cuando no tenemos las fuerzas para poder obedecerte. Pero ayúdanos para ser íntegros, Señor, y vivir conforme a tu palabra, porque no queremos que cuando llegue aquel día, Señor, quedemos descalificados. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Marco. Gracias a ustedes por conectarse. Quisiera decirles que este es un muy buen tiempo antes de que podamos volver a tener nuestras reuniones de la manera en la que solíamos tenernos, si Dios nos lo permite. Junte a su familia, júntese con alguien, llame a un compa por Facebook Live, no sé, por WhatsApp, por Zoom y júntese para adorar. Como pastoral procuraremos poder brindar espacios de este tipo en cada una de estas reuniones y Dios nos ha bendecido con tener gente maravillosa que nos está bendiciendo con sus dones para poder hacerlo en línea también. Gracias, Marquito, por tu tiempo y a cada uno de ustedes. Nos vemos. Damos gracias a Dios porque en medio de esta temporada podemos seguir haciendo iglesia unidos a la distancia. Oramos para que el Señor use esta realidad y que las buenas noticias de Jesucristo alcancen a más personas. Si te conectas por primera vez, tenemos un formulario para llenar tus datos y conocer más de vos. Esperamos que hayas sido bendecido con este recurso y te invitamos a seguir formando parte de nuestro contenido online e invitar a otros a unirse y encontrar gracia y paz en el Evangelio.